Saludos queridos amigos, es un placer una vez más compartir la palabra del Señor por medio de este medio. Esto es Principio de Vida. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Si tú quieres saber qué pasa con la vida después de la muerte, este tema es para ti. Si tú quieres saber si después de la muerte hay otra oportunidad para saldar cuentas con Dios, este tema es para ti. Si tú quieres saber qué pasa con tus seres queridos, aquellos que has perdido y que tanto extrañas y desearías comunicarte con ellos, este tema es para ti. Este tema es la gran parábola de Rico y Lázaro. Te invito a quedarte en tu lugar, trae tu Biblia, haz una oración. Siempre mi recomendación es: toma nota, escudriñalo todo, retener lo bueno. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo y te sugiero que haga lo mismo con este tema. Esto es principio de vida. Bien amigos, este tema, como dije, define muchas doctrinas. Además, vamos a ver que la oportunidad de salvación es hoy, no es mañana. Nos introduce a entender el mensaje bíblico de qué pasa con las personas una vez que mueren. Si bien no es el tema principal de esta meditación, de este estudio, próximamente vamos a estar analizando el tema en profundidad del estado de los muertos, con preguntas y respuestas. Queridos amigos, te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 16, nos va a decir lo siguiente. Lucas 16, el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también uno pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieran pasar de aquí allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí». El rico dijo: «Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento». Abraham dijo: «Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso». El rico contestó: «Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán». Pero Abraham le dijo: «Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite». Bien. Debemos ahora hacer un análisis general de la estructura de estas parábolas. Hay personas
que creen que esto no es una parábola. Si bien usted a veces abre su escritura, no dice parábola del rico y Lázaro. Pero debemos recordarles que la Biblia no contenía puntuaciones, no contenía capítulos ni versículos. Esos fueron añadidos por los transcriptores para facilitar la lectura de las escrituras. Y en este caso, como en otros, no dice que es una parábola. Pero vamos a ver después, más adelante, que sí es una parábola y era algo conocido en la época, en el periodo del Israel en el que Cristo vino a este mundo. Era una parábola conocida en el mundo de los fariseos. En un sentido general, la parábola nos va a introducir al afán del dinero y a la actitud que tiene el que tiene muchas riquezas. Ahora, vemos dos personas. A un Lázaro estaba mendigando, estaba lleno de llagas, estaba muerto de hambre, estaba mal atendido. Y él veía a la mesa del rico y quería saciarse. Necesitaba comer. Posiblemente se murió de hambre en esta historia. El rico nada hizo por ayudar a este hombre. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios le dio riquezas a algunas personas, pero para que utilizaran esas riquezas en favor de los menos afortunados. No quiere decir la parábola que el reino de los cielos es de los pobres, que va a estar lleno de pobres, que los pobres son todos buenitos y que los ricos son todos malos. No quiere decir eso. También está malinterpretado el concepto de Mateo capítulo 5, cuando Cristo dice: bienaventurados los pobres y humildes en espíritu, porque ellos heredarán el reino. Ahí no dice pobre de economía, sino que se reconocen pobres, una carencia espiritual, y le piden a Dios que le supla esa carencia. Ahora, acá no nos está diciendo necesariamente que en el cielo solamente van a estar los pobres. Abraham era extremadamente rico, pero Abraham no hacía de las riquezas un Dios ajeno. El problema del ser humano es cuando pone algo en lugar que le corresponde a Dios. Solamente de este tema del egoísmo, por ejemplo, para los que tienen muchas posesiones y tienen la oportunidad de hacer el bien a alguien y no lo hacen, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que el pecado es también aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si alguien necesita, usted tiene que ayudarlo, tiene que suplirlo. Es más, tiene que andar buscando a quien va a ayudar. Porque haciendo esto, hace la obra del Señor. En la parábola de Mateo 25, por ejemplo, cuando separa a los cabritos de las ovejas, a los que se pierden, le dice: apartó de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y ellos dirán: Señor, cuando en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos. Y Cristo dice: apartó de mí, nunca los conocí, porque tuve hambre, no me diste de beber, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubriste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo, no me cuidaste. Y a los benditos de su diestra que sí hicieron esas cosas, ellos dicen: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, con hambre, en la cárcel? Y Jesús dice: por cuanto lo hicieses a uno de estos mis pequeños, a mí me lo haces. De manera que nosotros no debemos comenzar a recular la condición del que está necesitado. ¿Qué habrá hecho con su vida? Que es un borracho, que es un pendenciero, porque está tirado ahí, algo debe haber hecho. No, nosotros tenemos que ayudar, suplir la necesidad. Por ejemplo, dice respecto al que tiene muchas posesiones y es egoísta en su corazón, en el capítulo 5 del libro de Santiago, versículo 1 al 3, dice: ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de hollín, y su hollín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro
para los postreros días. Entonces, cuando la persona acumula riquezas de tal manera que se le arruina, pero no hace obra de bien, esa misma riqueza le va a jugar en contra en el día del juicio. No estoy diciendo que debe deshacerse de todo para poder estar a cuenta con Dios, no. Que cuando haya una necesidad, usted haga el bien. Cada oportunidad que tenga va a ser una bendición para usted. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, pero viven infelices. Están solos, están perdidos en las drogas, tienen hijos internados, neuropsiquiátricos, perdidos en las drogas, tienen familias, tienen gentes presas y no son felices. Entonces, busquemos la bendición real que el Señor nos ofrece y aprendamos a sentir el gozo de ayudar. Dice sabio Salomón, porque es más bienaventurado dar que recibir. Si tiene la virtud de dar, así tenga mucho o poco, mejor que tenga la virtud de dar, no que estés necesitando que otro te dé. Ahora, vamos a ir a la mirada macro de la parábola. La parte gruesa es que el rico hizo su vida, nunca se acordó de Dios, vivió en deleites, vivió en fiestas y no le importaban los pobres y se murió. ¿Y cuál fue la vida de Lázaro? Fue una vida de sufrimiento, de padecimiento, de pérdida, de dolor, y se murió en las muertes más ignominiosas. Murió en el anonimato. Esa es la enseñanza básica. Ahora, la parábola nos lleva a mirar que cuando el rico está en tormentos, necesita ayuda, pero no se le da, es imposible dárselo. Incluso pide que se le envíe al mendigo, a quien antes él no había sido capaz de ni siquiera convidarle un pedazo de pan. Y ya era tarde, ya no había oportunidad. Pedía agua, una gota de agua, ya no había oportunidad. No se le podía hacer más en beneficio. Entonces, él pide algo, y esto es muy importante lo que dice al final. Otra cosa que dice al final. Dice que envíe a Lázaro, a sus familias, para que los persuada, para que cambien de obrar, para que ellos se arrepientan y no vengan a ese lugar de sufrimiento. Y las palabras que en la metáfora, en la parábola, que Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen, oigan, está mandando a decir esto. Ellos no necesitan que vaya un espíritu a predicarles, sino que vayan y lean la Biblia. Oigan lo que dice la Biblia, arrepiéntanse, pida perdón a Dios, y ahí no van a ir a ese lugar de tormento. Entonces, el rico vuelve a decirle, no, si fuere alguien de entre los muertos, sí se persuadirán, sí se arrepentirán. Y dice, no, si aún se levantaren alguno de los muertos, no se van a arrepentir. De manera que, hermanos, la parábola en una forma macro nos está enseñando que en esta vida se hace lo que se tiene que hacer. Como leímos como si ustedes pudieron escuchar la parábola de los dos deudores, Eclesiastés capítulo 9, lean, al sepulcro donde vas no hay obra, ni ciencia, ni recuerdos, ni sentimientos, ni envidias, ya no hay más obra, porque sus pensamientos fenecieron ya. De manera que es ahora cuando debemos hacer cuentas con Dios, cuando debemos hacer el bien. Y esas obras van a definir. Vamos a recordar que decía en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal según lo que hayamos hecho en la carne, acá, en la carne, sea bueno o sea malo. Esa idea de que hay otras vidas para seguir reencarnando y jugando a mejorar en mejores formas o a descender a formas inferiores, eso no es bíblico. Recordamos que leímos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, si no me equivoco,
Dice, porque es necesario que todos mueran una vez y después el juicio. O sea que no existe la reencarnación, querido. Y esta parábola nos está mostrando esa gran verdad. El momento de arreglar las cuentas con Dios es aquí. Y no hay nada que otra persona pueda hacer. Antes de entrar a la visión micro de la parábola, quiero leerles el capítulo 8 de Eclesiastés. Respecto a si alguien puede hacer algo por alguien que está supuestamente en el infierno, según se crea, o que si alguien puede sacar a alguien del infierno y mandarlo al cielo, o del cielo al infierno, o que si hay algo dando vueltas por ahí. ¿Qué dice la Sagrada Escritura respecto a este punto? Dice en Eclesiastés capítulo 8, el versículo 8, dice lo siguiente: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Acá nos está diciendo dos cosas. Cuando te llegue el día, hagas lo que hagas, te vas a morir. Porque el que decide hasta dónde llega la vida es Dios y nadie puede interponerse entre el designio de Dios. Y ahora nos está diciendo también que nadie tiene el poder de hacer subir, de hacer bajar el espíritu de alguien. O sea, que esos vivos que estaban, esas familias vivas del rico, no podían hacer nada tampoco por Lázaro. Bien, después de ver este pantallazo de la macro, ahora vamos a hacer un análisis minucioso para determinar si esta historia, esta parábola, esta narrativa es literal o es simbólica. Y seguramente usted, si está concurriendo a alguna iglesia, ya habrá escuchado hablar de esta parábola. No quiero analizar los puntos que se dicen siempre, quiero ir a otros puntos. Con el análisis que vamos a hacer, utilizando la razón, la comparación de texto, solamente la Biblia, usted va a ver si usted está creyendo lo que realmente enseñó el Señor, o usted está creyendo lo que creían los judíos respecto a la muerte. Sigamos adelante en este estudio. Bien, vamos a apelar a la lógica. Vamos a ver los detalles. Primero, en el capítulo 16 se nos dice que Lázaro fue llevado al cielo y el rico al infierno. ¿Será que se puede saber en la vida quién fue llevado al cielo, quién fue llevado abajo? ¿Será que se puede saber eso? Veamos qué dice la Escritura. Leamos Eclesiastés capítulo 3, el versículo 18 en adelante. Eclesiastés 3, 18 en adelante. Versículo 19 dice: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni más tiene el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Qué nos está diciendo Salomón? El mismo aliento de vida tienen los seres humanos, las bestias, los animales, los grillos, las arañas, todo ser vivo que respira. De manera que se está igualando. ¿Qué pasa con el alma cuando uno muere? ¿Será que el alma se va para arriba? ¿Será que el alma se va hacia abajo? Dice el versículo 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo se tornará al mismo polvo. No está diciendo que va al cielo ni que va al infierno. Está diciendo que todo va al polvo. ¿Y el espíritu? ¿Y quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba?
y que el espíritu del animal desciende de debajo de la tierra? ¿Quién sabe? Está preguntando, ¿quién sabe? Y lo dice el sabio Salomón, el que tuvo la mayor sabiduría de toda la historia de la humanidad. ¿Quién sabe? No que el pastor de allá, no que el sacerdote, no que el hermano tal. Yo puedo decir, no, ¿quién sabe? No sabe nadie, queridos amigos. ¿Qué pasa con el espíritu del hombre? Si se va para arriba o se va para abajo. Acá no está diciendo una sola cosa. ¿A dónde va cuando se muere? Se va al polvo. Muerto el perro, muertas las pulgas y las garrapatas. Ahora, nos dice la parábola que este rico se vestía de púrpura, obviamente pertenecía aparentemente a la realeza, porque en la antigüedad los que se vestían de púrpura eran ricos. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días hacía banquete con esplendidez. ¿Qué nos dice la Escritura a nosotros respecto a vivir de fiestas, de fiesta en fiesta, de cargarnos, vamos a decirlo de manera criolla, vivir de joda en joda? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Dice el capítulo 21 del libro de Lucas, el versículo 34. Dice: mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando, velad pues orando en todo tiempo, para que seáis tenido por digno de evitar todas las cosas que han de venir y de estar de en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad, no te está prohibiendo. Mirad que no se carguen de glotonería, de embriaguez. Mirad que no vivan de joda en joda. Ojo, hermano, con ese estilo de vida. Vivamos porque hoy es el último día, ya no hay mañana. Esta es la única vida, después no hay más nada. Eso es una idea de Satanás, que te quiere engañar y te quiere confundir. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que en esta vida es en la que debemos trabajar entregando nuestra voluntad a Dios, obrando el bien. Porque una vez que moramos, viene el juicio. Y en ese juicio se definen dos cosas: los hijos de Dios y los que se van a la perdición eterna. Ahora, volvamos a la parábola. Dice en el capítulo 16, el versículo 20: había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a las puertas de él, lleno de llagas, y deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y miren qué pasaba, qué cuadro. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Acá aparentemente en la historia nos dice que cuando muere es llevado automáticamente al cielo. Acá no nos dice el cielo, sino al seno de Abraham, al gozo de Abraham. Ya vamos a ver qué es el gozo de Abraham. Vamos a ver más adelante si esto es así, con la comparación de texto. ¿Cuándo es que los justos son arrebatados al cielo por los ángeles del Señor? Y también nos da la impresión de que cuando se muere Lázaro, inmediatamente se va a la perdición, al infierno, al fuego eterno. Dice el versículo 22. Raro. Apelamos a la lógica. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Así que no lo llevó ningún ángel. Versículo 23. Y en el infierno alzó sus ojos en los tormentos y vio a Abraham de lejos. Vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Ahora, veamos. Si está en la profundidad de las cavernas, donde se cree que está el infierno, como pueden ver en la imagen
el infierno de Dante, en las otras imágenes que voy a ir pasando, en medio de las llamas, del ardor, que arde a 500.000 grados Celsius, si no me acuerdo, si estoy atinando al cálculo. ¿Cómo puede ser que tenga ojos, que tenga lengua para que pueda beber, que no se queme? ¿Cómo puede ser que esté hablando? Claro, ¿no? La otra rareza es que él está en el infierno y puede ver a Abraham, que está supuestamente en el cielo con Lázaro. ¿Será que esto es así? ¿Se puede ver desde el cielo, del infierno hasta el cielo? ¿Cómo se puede ver? Ahora, fíjense qué nos va a decir la Escritura respecto a dónde está el cielo, a dónde está ubicado el cielo. Dice en 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 2, dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Curioso. ¿Y a dónde es el tercer cielo? Conozco tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. El tercer cielo es esto. El primer cielo, con la comparación de texto, nos habla de nuestra atmósfera. El segundo cielo sería nuestro sistema solar. Y el tercer cielo sería el sistema solar dentro del universo. Como vamos a ver en el texto de Job que pongo en pantalla, nos habla que el trono de Dios está en Orión, en la constelación de Orión, donde hasta hace poco no se podía ver, ni siquiera se podía tener algo de idea de lo que había en esas constelaciones enormes, gigantescas. Miren la distancia. Es lógico que desde el infierno, desde el centro de la tierra, se pueda mirar hasta el tercer cielo. No, ya es medio raro, ya es medio ilógico. Entonces vamos viendo que la narrativa de la parábola no es literal, es una narrativa en un término de parábola. Perdón. Dice, vamos a ver otra curiosidad, queridos amigos. Dice el versículo 24. Dice, entonces dando voces, otra rareza que se escuchaban. No sé si en el infierno habrá celulares y en el cielo habrá celulares para que hablen a semejante distancia. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Si él estaba en esa llama, ardiendo, quemándose por la eternidad, ¿una gota de agua le iba a servir de algo? ¿Qué le iba a servir una gota de agua? ¿Qué le iba a solucionar? Una gota de agua iba a poder estar sin evaporarse en las llamas del infierno. No es literal, querido. Estoy diciendo que el Señor se equivoque en las cosas que dijo, no, el Señor es perfecto, sino que pensar que esta parábola se trata del infierno es un error. Ya vamos a ver por qué. Tercera rareza, ¿por qué no se consumen los órganos, la lengua, los ojos? Cuarta rareza, una gota de agua en las llamas del infierno. Quinta rareza, que el rico habla con Abraham. Supuestamente Abraham está en el reino de los cielos. Es curioso. ¿Qué habrá pasado con Abraham? ¿Será que Abraham está en el reino de los cielos? ¿Dónde está Abraham? Porque eso nos va a responder también si esto es literal o es una alegoría. Esa es la palabra que no me salía, alegoría. Veamos qué dice la Escritura acerca de la condición de Abraham hasta el día de hoy. Dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, lo siguiente. Capítulo 11 de Hebreos,
El versículo 9 dice lo siguiente: por la fe Abraham habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque Abraham habitaba en carpas y no se construyó una mega ciudad si era extremadamente rico. Por fe, dice, por fe habitaba, porque esperaba una promesa. ¿Cuál era la promesa? Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios, la nueva Jerusalén. Él esperaba esa ciudad. Esa era la promesa que él estaba esperando. Pero veamos si Abraham ya está en la nueva Jerusalén. Dice el versículo 12. El versículo 13 en adelante dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acuerdan de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, hablando de Abraham y su descendencia. Dice el versículo 16: empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues porque les ha aparejado ciudad. Les preparó ciudad. ¿Será que están viviendo en la Nueva Jerusalén o que están en la tumba esperando la promesa? Acá no está diciendo que aún no la recibieron. Entonces, es imposible que Abraham esté en el cielo, en el tercer cielo, junto con Lázaro, dialogando con el rico. Si Abraham está descansando. ¿Cuándo va a volver a vivir Abraham? Cuando volvamos todos, lo que nos toque ir a la tumba hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Leamos, por ejemplo, el capítulo 6 de San Juan. Capítulo 5 de San Juan, el versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que moran en los sepulcros, ¿a dónde moran? Cuando mueren, en los sepulcros. Todos los que moran en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, ahí está. ¿Cuándo vuelve, si fuese literal la parábola de rico y Lázaro, cuándo vuelve a vivir Lázaro? Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No solamente el rico, no solamente el pobre, Lázaro, sino también el rico. ¿Cuándo va a volver a vivir? ¿Cuándo va a volver a ser? ¿Cuándo va a salir de la tumba? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, toque la trompeta, hoy escuchen su voz y van a salir a resurrección de vida. O sea, ¿qué no está queriendo decir la Escritura? ¿Será que no está queriendo decir que vamos a volver a resucitar, seamos buenos o malos? Ahora, cuando me muero, o cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Veamos. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 16, el versículo 27 dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Si es verdad que los ángeles van a venir a recoger a los justos, ¿no? Pero cuando venga por segunda vez, no ahora cuando yo me muero. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si vemos desde estos textos que hemos citado, los justos, ¿cuándo van a volver a vivir? ¿Será que se mueren y van a la gloria de Dios? ¿Ahora en la muerte, en un abrir y cerrar de ojos, van a la gloria de Dios? ¿O cuando Cristo viene por segunda vez? La Escritura es clara. ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Será que los impíos están ardiendo en el infierno que nos describe Dante? ¿En el infierno que enseña la iglesia popular y la cultura griega, la
cultura macedonia, los egipcios, los babilonios. ¿Dónde están todos los impíos de todas las épocas? Los más sanguinarios, los menos sanguinarios. Según la Escritura, están en el polvo de la tierra. En Eclesiastés, y van a volver a vivir cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y toque la trompeta. Este tema, querido amigo, hay mucho más que hablar. Hay mucho hilo por desenredar que no va a ser motivo de este estudio. Ahora, sigamos adelante. Estamos haciendo un análisis de las rarezas que vemos en la parábola del rico y Lázaro. Y vamos viendo hasta acá que no puede ser literal. Ya hay cosas que no concuerdan con una literalidad. Dice que había una gran cima que los separaba. ¿Cómo una gran cima? Entre el infierno y el tercer cielo, una gran cima. Si hubiese una gran cima, tendremos que entender que hay una planicie, hay una montaña y hay otra planicie. Que de este lado está el infierno y del otro lado está el cielo, según la descripción de esta parábola. Entonces, es algo que no concuerda. Hay una gran cima. Y ya vamos a ver a qué se refiere esa gran cima, cuando expliquemos realmente qué quiso decir el Señor con esta parábola. Ahora dice, el punto 7 que anoté de las rarezas de quienes toman literal esto es que los muertos no pueden predicar. Si aparecen, ¿quiénes son? Hay muchos testimonios de personas que se le aparecieron los muertos, familiar muerto, y le predicaron. Durante toda la Edad Media vienen muchas historias de apariciones de muertos que predicaron y enseñaron. ¿Será que esto es así? Acá no está diciendo que no. En el versículo 31, Abraham está diciendo, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Ahora, en todas las sagradas escrituras no hay un solo muerto que aparezca a predicar. Usted me dirá, ¿y Moisés? Según la comparación de texto, y en algún momento estaré subiendo el tema de la transfiguración del Señor Jesús, Moisés fue resucitado. Por eso le apareció el Señor en el monte de la transfiguración junto con Elías, que fue llevado vivo. En todas las escrituras no hay un solo mensaje que haya sido dado por algún muerto. Eso no está en la Biblia. Y si le han dicho que es así, no lo crea. Busque y no hay. Yo le voy a decir, hay un solo caso en que un muerto le habló y le profetizó a alguien. Y ese muerto era un demonio. Y lo dice la Sagrada Escritura. Cuando murió el profeta Samuel y Saúl estaba desesperado porque perdió una guerra y el reino ya había sido dado a David, porque Saúl había cometido pecado de idolatría y había desobedecido reiteradamente a la palabra de Dios, por lo tanto fue dejado de lado. No tuvo mejor idea que ir a consultar a una espiritista, una pitonisa en la ciudad de Endor, y le hizo aparecer a Samuel. Y Samuel se le apareció, y Samuel le dijo verdades. Por supuesto, porque el diablo sabe, el diablo conoce. Pero ese fue el pecado más grave de Samuel, y después de que fue a visitar a ese espiritista, Samuel fue y tuvo un percance y se terminó suicidando. Y Saúl se perdió su alma para toda la eternidad. Fíjense que es llamativo, porque nos dicen que ha habido muchas, pero muchas manifestaciones a lo largo del cristianismo, y hoy en día hay apariciones, más famosos, menos famosos. Yo escuchaba una historia de un pastor que se le murió una hija. En el dolor y en su lamento, en su deseo, la hija se le comenzó a aparecer y él todos los días estaba con su hija en su jardín sentado. Este pastor lamentablemente sabía perfectamente que esa no era su hija, pero por haber amado más a su hija que a Dios, estaba cometiendo pecado de espiritismo, hablando con un muerto. También conocí a alguien que perdió su hijo, y su hijo se empezó a manifestar en su casa por medio de golpes, comunicándose por golpes. Ahora la pregunta,
¿Ese es realmente el ser querido que hemos perdido? ¿O es el diablo que se está aprovechando de nuestro sentimiento, muchas veces de la superstición o muchas veces de la ignorancia? ¿Quién es? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a este punto? Vamos a ver en 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 13, 14 y 15. Dice lo siguiente: que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Cuando Satanás le apareció a Cristo en el desierto, le apareció como ángel de luz primero. Después dejó ver cómo era realmente cuál era su verdadero ser. Primero se hizo aparecer como si fuese un ángel enviado de Dios. Eso es una artimaña de Satanás para entrampar a las personas, para hacerles daño, para llevarlo al espiritismo, para llevarlo a prácticas que están prohibidas por las sagradas escrituras. Acá voy a dejar en el enlace del video unos versículos que nos hablan de qué prácticas están prohibidas, que están muy en boga hoy en día en todo el mundo. Muchos cristianos las practican, pero que están totalmente prohibidas por Dios, porque es pecado de idolatría grave hablar con un espíritu, consultar con los demonios. Bueno, sigamos adelante, querido amigo. Ahora, en esta sección ya demostramos que no puede ser literal la parábola, sino es una alegoría. Ahora vamos a ver en qué me baso yo para decir que esa historia no fue literal, que el Señor utilizó algo conocido de los fariseos de la época. El Señor, cada vez que tenía que enseñarle algo a alguien, les hablaba por medio de parábolas. Al sembrador le hablaba alguna parábola del sembrador. Al que sabía manejar las piedras, hablaban parábolas respecto a las piedras, hablaban parábolas respecto a las cabras, a las ovejas. Era algo muy común y no fue la única historia que el Señor utilizó para enseñar algo. Esta historia de la muerte ya estaba muy diseminada por los fariseos. Te invito a esta siguiente sección para entender realmente a qué se refería el Señor Jesús. Bien, en esta tercera y última parte del tema, quiero llevarte a conocer unos detalles muy importantes respecto a esta parábola. Ahora, vamos a ver realmente qué quiso decir el Señor Jesús. Muchos cristianos utilizan toda su teología sobre esta parábola para admitir que la existencia de un infierno es cierta, es verdadera, que el sufrimiento eterno en el lago de fuego es verdadero. Por ejemplo, cuando leímos el capítulo 16 de Lucas, nos dijo en el versículo 23 que Lázaro, dice, estaba en el infierno y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Ahora, querido amigo, como te voy a mostrar acá en la placa, en el original griego, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo en hebreo, entonces recurrimos a las herramientas traductoras del original para ver las palabritas, porque muchas veces en las traducciones hay ciertas palabras que son sinónimos, pero que cambian el sentido. No quiere decir que la Biblia está equivocada, ¿no? Sino que debemos recurrir a ciertas palabras en que en ciertas traducciones están mal. Y este es el caso de la Reina Valera. Ahí en el original no dice infierno, la palabra dice Hades. Y Hades es otra cosa. Vamos a ver qué es lo que creen
creían los judíos de la época de Cristo respecto al Hades. ¿Qué era el Hades respecto a este tema? Y hice la pregunta utilizando esta herramienta novedosa que es la inteligencia artificial. Pregunté a la inteligencia artificial qué creían los judíos de la época respecto al Hades y a la muerte. Dice lo siguiente: los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos y una vida después de la muerte. Según sus enseñanzas, los justos serían recompensados y los malvados castigados en el más allá. O sea que bien te mueres, ahí viene la recompensa. Esa creencia en la resurrección y en una vida futura distinguía a los fariseos de los saduceos, quienes negaban la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus. Según los fariseos, el Hades, o Sheol en el hebreo, cuando ustedes lean también Sheol en el Antiguo Testamento, quiere decir sepultura. No era solo un lugar de oscuridad y silencio como lo concebían algunas tradiciones judías anteriores, sino un lugar donde las almas de los muertos esperaban el juicio final. En su visión había una diferenciación en el Hades entre los justos y los malvados. ¿Qué pasaba con los justos? Las almas de los justos irían a un lugar de consuelo y paz en el Hades, esperando su futura resurrección y recompensa eterna. Pero ya tenía una recompensa ahí. En el caso de los malvados, las almas de los malvados irían a un lugar de tormento y sufrimiento en el Hades, esperando su juicio final y castigo eterno. Eso es lo que creían los judíos de esa época. Ahora, hay un historiador llamado Flavio Josefo, un fariseo, Flavio Josefo, que nació en el año 33 después de Cristo y vivió en la era de la diáspora. Él fue protegido por los romanos, por Tito, por Flavio, y escribió varios tratados respecto a los judíos y a los griegos. Ustedes pueden buscarlo en el discurso a los griegos concerniente al Hades. Ahí, en ese libro, Flavio Josefo relata lo que creían los fariseos respecto al Hades. Dice que el Hades era un lugar, una morada de los muertos, que hacia la izquierda iban los injustos al fuego eterno, a arder, a quemarse, y que hacia la derecha estaban los justos en el seno de Abraham su padre, pero que en medio de ellos había una gran separación, una gran cima que era imposible de atravesar. Entonces, esa es la concepción que había en esos días. Incluso los fariseos, por supuesto, lo enseñaban, y los discípulos fueron contaminados con las creencias griegas de la inmortalidad del alma, de la existencia del Hades, de los campos elíseos, de los 7 infiernos. Fueron contaminados con la creencia de que hay conciencia después de la muerte. Veían en los fantasmas. Ustedes se acordarán que cuando Cristo se le aparece caminando en el mar a los discípulos, se asustaron, se espantaron en gran manera, comenzaron a gritar porque pensaban que era un fantasma. También creyeron que era un fantasma cuando Cristo se les apareció resucitado y les dijo que le toquen porque los espíritus no tienen ni carne ni hueso. Curioso. Los discípulos también se habían contaminado en ese periodo de Israel, que previo venía un periodo intertestamentario que no tuvo profeta Israel, casi 430 años sin profeta. Fueron contaminados por las creencias griegas del Hades. La palabra Hades y Sheol quiere decir simplemente cementerio, nuestro lenguaje actual, donde ponen a los muertos en el cementerio. Eso es lo que significa Hades y Sheol. Bien, he consultado también a la inteligencia artificial. Sabemos que esto recolecta millones de datos de los libros, de las redes, y nos da una respuesta concreta, por eso es que nos sirve. Cree la Iglesia Católica respecto al infierno. Dice, según la Iglesia Católica, el infierno es un estado de separación eterna de Dios,
para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentirse. O sea, se mueren y ya no hay más y están ardiendo día y noche. Esta doctrina se basa en las enseñanzas de Jesucristo y en la tradición de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia Católica tiene 3 tipos de interpretación: la Biblia, magisterio y la tradición. El infierno es principalmente un estado de exclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Esto de definitiva yo también les discreparía un poquito, porque en la Edad Media se compraban indulgencias a mandarlos al cielo, o se excomulgaban. Cuando fue el gran cisma de la iglesia oriental ortodoxa con la iglesia romana, el papa condenó al patriarca, el patriarca lo condenó al papa de ir al infierno, los dos. No sé cuál de los dos estará en el infierno, o estarán los dos juntos, o estarán los dos en el cielo, no sé. Yo sé que están en el polvo de la tierra. Esto es la visión que tenemos hoy en día de este tema. Por eso este tema es fundamental para entender muchísimas doctrinas, queridos amigos. Vamos a ver entonces, ¿qué era esa gran cima? Lázaro pidió, clamó, y Abraham le dijo: no puedes pasar de aquí ni de acá para allá, porque esa gran cima que estaba en la tradición judía lo impedía. Entonces, ¿qué es esto de cuando el pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, su padre? Los judíos todo el tiempo decían: hijo de Abraham somos, hijo de Abraham somos, no somos hijos de esclavos. El patriarca, el padre Abraham. Y ellos tenían mucho ese concepto de que cuando se iban a morir los justos, iban al seno, al abrazo de Abraham, a la gloria, a la familia eterna. Vamos a ver, ¿cuándo viene ese momento del encuentro con Abraham, según la Biblia? ¿Qué significa esto de el seno de Abraham? Dice en el libro de Mateo, el capítulo 8, el versículo 11 y 12. Mateo, capítulo 8, el versículo 11 y 12. Dice el versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que esa creencia popular del Hades, una morada transitoria hasta el día del juicio, y que ahí iban a recibir el abrazo de Abraham, no es bíblica. La enseñanza de los fariseos contradice a Cristo. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es maravilloso contemplarlo. Muchos vendrán del oriente y del occidente. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. En el Nuevo Pacto fue dejada esa casa desierta y el Evangelio fue dado a los gentiles también. Por eso vendrán muchos del oriente y del occidente, las gentes. Los gentiles se les llamaba a todos los que eran fuera de Israel. Este encuentro maravilloso va a ser cuando sea la resurrección. Vamos a avanzar sobre este punto. ¿Cuándo viene entonces la condenación? ¿Cuándo viene la condenación? La condenación, por ejemplo, que reciben los que no se salvan, como en este caso en la historia, el rico. En Mateo capítulo 25, dice en el versículo 40, ustedes pueden leer toda la parábola de las ovejas y los cabritos, pueden entender bien. Habla a los de la izquierda, lo que estaba mencionando hace instantes.
Entonces dirá, versículo 41, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda. Fíjense, incluso Jesús en esta parábola hace esa separación de la izquierda y de la derecha, como tenían en mente los fariseos. Del Hades, que a la izquierda iban los impíos y a la derecha, en esos campos, iban los justos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Ahí viene la condenación, el fuego eterno, de la palabra Elán. Dice, porque tuve sed y no me diste de comer, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui huésped, no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo, en la cárcel y no me visitaste. Entonces, dice el versículo 45, le respondieron ellos diciendo, de cierto os digo, el Señor Jesús le responde a los impíos, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. E irán estos al tormento eternos y los justos a vida eterna. Bien, nos está hablando de la recompensa final. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? ¿Cuando yo me muero? ¿O cuando Cristo viene? Dice en el versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono y viene el juicio. Entonces se sentará en el trono y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará como los aparta uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice el versículo 24, y el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ya leímos qué le dice a los de la izquierda en el 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Estamos viendo, queridos amigos, que la historia del rico y Lázaro era una alegoría. No resucitó. Abraham está muerto, está en el polvo de la tierra esperando la resurrección. Vimos también que es imposible la literalidad de este pasaje. ¿Cuándo va a ser la recompensa de los injustos o de los justos? Cuando se muere. Según la Sagrada Escritura es cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos a ir en esta coda, como decimos en la música, cadencia final. Vamos a recapitular. Querido amigo, es imposible que la parábola de rico y Lázaro sea literal. No puede ser literal, por las cosas y los detalles que vimos. Ahora, quiero llevarte a reflexionar esto. La recompensa será dada cuando Cristo venga por segunda vez, pero la oportunidad de hacer cuentas con tu hermano, de hacer cuentas con tu esposa, con tu esposo, de hacer cuentas, sanar heridas con tu ex, sanar heridas con tus hijos, tus padres, de ponerte a cuenta con tu Dios sobre todas las cosas, es ahora, es mañana. Mañana ya no hay otra oportunidad. Muerto el perro y muertas las pulgas, ya no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. No tenemos más parte de lo que acontece debajo del sol. Voy a dejar los versículos en la descripción para que ustedes puedan repasarlos, queridos amigos. ¿Cuándo va a ser la recompensa para los justos y para los que se pierdan? Dice en el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Este es un tema de otro estudio. Pero este Miguel, el arcángel Miguel es Cristo. Micael es quien como Dios. Y el único que es como Dios es Cristo. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo
será librado tu pueblo, todo lo que se hallen escrito en el libro de la vida. Se levanta Miguel, viene a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué va a pasar? El versículo 2. Y muchos de los que duermen, fíjense que dicen muchos, no dicen todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos, o sea, los que entendieron el mensaje y se entregaron al Señor y obraron conforme a lo que creían, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Allí será recién el pago, querido amigo. Hay un tema muy importante que se desprende, por eso digo la parábola del rico y Lázaro es la gran parábola, porque nos abre una puerta a un mundo de verdades maravillosas. Y acá tenemos que estudiar, querido amigo, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Qué pasa con el cerebro? Otro tema, la segunda venida de Cristo. ¿Qué es eso de la segunda venida de Cristo? ¿Qué es eso de la segunda venida? Son temas importantísimos a los cuales te invito a participar en estos temas posteriores, porque vamos a entrar a esa temática. Aquí hay oro, querido amigo. Nos amonesta la palabra de Dios. Compra la palabra, no la vendas. No te dé miedo conocer las Escrituras. Procederéis sin conocer la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quieres ser libre? Hay un síndrome. Tenemos miedo de tanto tiempo que hemos estado encerrados en el engaño, en la ignorancia, a salir de la jaula. El Señor te dice con amor, ven, sé libre. Sé libre del error, sé libre del pecado. Te invito a seguir participando de estos temas y a ser parte de este canal. Te ruego solamente que des like, porque eso hace que el algoritmo active y las notificaciones te lleguen y este mensaje también se den a otros contactos para que el algoritmo de YouTube detecte este mensaje. Pero este mensaje no lo va a conocer nadie. Te pido también que te suscribas. Si puede ser, pedirte que compartas el mensaje en grupos, en tus familiares. Este tema es sumamente importante. ¿A quién más, hermanos? Vamos a entrar en esa temática. Te invito a quedarte y compartir. Esto fue Principio de Vida. La próxima. Él me sostendrá en la tentación, yo sé.